Desde el 8 de mayo de este año, el 2025, el mundo tiene un nuevo papa. Es Robert Prevost, que ha tomado el nombre de León XIV. Por supuesto, también tiene DNI peruano. Él pertenece a la Orden Agustina y por eso esta orden en todo el mundo está de moda. Nosotros también nos vamos a subir a esta ola, pero aportar desde nuestro lado. ¿Cuándo llegó la Orden de San Agustín aquí al Perú? ¿Qué hicieron? ¿Qué colegios fundaron? Hablaremos de la época colonial, de la época republicana, algunas anécdotas y una muy sabrosa de Ricardo Palma. Y qué mejor que empezar este programa desde su casa matriz con esta bellísima portada de la iglesia de San Agustín. La Orden de San Agustín sucedió también en el Perú. A pesar de lo que muchos puedan pensar, la Orden Agustina no fue fundada por San Agustín ni fue contemporánea a él. El santo, San Agustín de Hipona, nacido en una antigua ciudad de la actual Argelia, al norte de África, murió en el año 430, mientras que la orden recién surgió el año 1244, más de 800 años después. Entonces, San Agustín no fue el fundador de la Orden Agustina, sino más bien su inspirador. La Orden de San Agustín, hay que advertir, no la fundó San Agustín de Hipona. La Orden de San Agustín es una creación, iniciativa de unos eremitas o ermitaños de la zona central de la península itálica del Lacio, que fue convertida en orden en el año de 1244, bajo el patronazgo y la regla de San Agustín. Los agustinos pertenecemos a un movimiento dentro de la iglesia que se llama movimiento mendicante, frailes. Los frailes aparecen en primer lugar con San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán, alrededor del siglo XII, a inicios del siglo XIII, perdón. Y los agustinos nacen como un grupo de eremitas, de monjes, que vivían en la Toscana, en Italia, viendo este movimiento mendicante que se caracteriza por tener la contemplación propia de los monjes, pero también la acción de salir y evangelizar y hacer apostolado. Buscando este punto medio, estos eremitas de la Toscana, del norte de Italia, van donde el Papa y le comparten esta inquietud que tienen de poder también ingresar y ser parte de este movimiento mendicante. Precisamente el Papa también buscaba más religiosos que quieran asumir este estilo de vida, y así es como se funda la orden en 1244, una orden que nace al estilo de los frailes mendicantes y cuyo contenido espiritual, herencia espiritual, la que asumen es la de nuestro padre San Agustín. Así es como nace la orden, aun cuando San Agustín murió en el año 430, muchos siglos antes. San Agustín crea un estilo de vida y casi unos 800 años después el Papa firma como notario. Y entonces, ¿qué pasa? Que el Papa dijo, como están los franciscanos, están los jesuitas, están los dominicos y tal. Entonces, todas las comunidades agustinas que formaban cada una de por sí un ente único, es decir, lo de ustedes es la vida de comunidad que hacen por ahí dispersos. Y entonces el Papa lo que hace es darle cuerpo a lo que ya existía desde la época de San Agustín. En términos generales, podríamos señalar que la regla de San Agustín es una llamada a la igualdad de todos ante el Evangelio. Porque San Agustín, además de sus obras como las Confesiones, la Ciudad de Dios, sus comentarios sobre el Evangelio de San Juan y otras, escribió una regla para monjes en Tagaste, que quedó como molde para órdenes mendicantes. Ahora, la Orden de San Agustín, como dije, tuvo muchísima importancia. Tuvo mucho protagonismo en la cercanía al Sumo Pontífice. Por ejemplo, entre los siglos XIV y XVI, los confesores de los papas eran agustinos.
San Agustín había escrito una regla para unos monasterios en el norte de África y que después se promulgó o se expandió por toda Europa. Es así que la Iglesia nos pide que nosotros asumamos esa espiritualidad, una espiritualidad que se fundamenta en 3 elementos que para nosotros son muy importantes. Por un lado, la comunidad. Por otro lado, está la interioridad, que no es otra cosa que buscar a Dios en la cotidianidad, pero a la vez también cómo nosotros podemos interiorizar esa presencia de Dios en nuestra vida. Dice San Agustín a propósito de esto, es conociéndote a ti, me conozco a mí. Y por otro lado, elemento muy importante también es el apostolado. Nosotros los agustinos, como un tercer elemento importante dentro de nuestra espiritualidad, tenemos la misión, el salir hacia afuera. Los agustinos son frailes, pero como proceden de la vida eremítica, como originalmente eran ermitaños, mantienen ciertos rasgos monásticos. Ahora, los distingue también su apariencia, su hábito talar, ¿no? El hábito talar de los agustinos es un hábito negro, con museta o capilla, dicen ellos, ¿no? Y capucha. No llevan escapulario, el escapulario es el delantal, y llevan un correaje, una correa de cuero, a diferencia de los franciscanos que tienen cordón, que simboliza la castidad, por ejemplo. Otra característica de los agustinos es su gran tendencia a la intelectualidad. El espíritu monástico les permite concentrarse en la lectura y tener grandes iniciativas intelectuales. Nos encontramos ahorita en la parroquia Nuestra Señora del Consuelo. Al lado tenemos el colegio también del mismo nombre. Primero el nombre. Nuestra Señora del Consuelo es la patrona de la Orden de San Agustín y se caracteriza por tener una correa como la que tenemos los frailes. Cuando una comunidad religiosa tiene esta correa, es signo de que vive bajo la regla de San Agustín. Si uno ve, por ejemplo, el hábito de los dominicos o de los mercedarios, también portan una correa al estilo de nosotros. Es un signo que estamos viviendo bajo la regla de San Agustín. Esa advocación de Nuestra Señora del Consuelo nos recuerda la espiritualidad agustina con la correa y es la patrona de la orden, en primer lugar. La vida de San Agustín se caracterizó por una intensa búsqueda de la verdad. La orden agustina recibió de él no solo el nombre y la regla, sino también su doctrina y espiritualidad. San Agustín es considerado uno de los más grandes padres de la Iglesia. Se dice de él que fue el más sabio de los santos y el más santo de los sabios. Tuvo una vida de continua búsqueda del absoluto, pasó por diferentes doctrinas en búsqueda de la verdad y luego, gracias a su madre sobre todo, como él mismo va a dejar constancia en sus confesiones, va a convertirse al cristianismo. Va a tener una vida dedicada a la acción y a la contemplación. Él es originario de Tagaste, actual Argelia, es decir, en el norte del África, y va a pasar por diversas ciudades cultivando su espíritu, cultivando su mente. Cuando recibe este ministerio que él nunca buscó, el episcopado en Hipona, va a gobernar desde lo que hoy llamaríamos la horizontalidad. Con ustedes soy cristiano, para ustedes soy obispo, es decir, entendí el episcopado como un servicio. Parte de estos lineamientos fundamentales de su espiritualidad es precisamente lo que van a beber sus hijos espirituales, los agustinos. Yo quería hablar un poco sobre los agustinos, tal cual, ¿no? O sea, ¿qué define a los agustinos? Porque a mí me gusta mucho, por ejemplo, cuando el Papa ha dicho, ha
digamos, puesto la luz sobre el ser misionero, el caminar y hablar sobre Cristo, etc. Tú lo has hecho también. Tú de alguna manera también has sido misionero, te has ido de tu país para hablar De mi pueblo. de tu pueblo. Lo que más cuesta, tú sabes, que Entonces quiero saber por qué define a los agustinos. la palabra que define a los agustinos es esta: unidad, unidad, unidad. El Papa lo ha puesto, León XIV, en su escudo: in illo uno unum. O sea, en Cristo somos uno. O sea, es el hecho de que el arco iris es uno solo, pero cada color es único. Cada ser humano es único. Y cuando tú eres capaz de entender que esa es la filosofía de San Agustín, o sea, encuéntrate, encuéntrate, encuéntrate. ¿Y dónde te vas a encontrar? Gonzalo, en tu corazón. Pablo, en tu corazón. O sea, cada uno de nosotros nos encontramos en nuestro corazón. Esa es la unicidad que nadie, es como la huella digital. Lo que hay en tu corazón es lo que tienes. Llega un momento, Gonzalo, este es el triángulo del camino agustiniano. Yo me encuentro a mí mismo, yo dentro de mí encuentro a Dios, y cuando yo me encuentro a mí y a Dios, me encuentro a los demás. Entonces tú no eres ni superior ni inferior a mí, tú eres el prójimo, el próximo, o sea, el primero dentro de mi corazón que tengo que amar. Esa es la filosofía agustiniana y eso vivido en comunidad. Es una invitación a que todos podamos atrevernos a leer algo de San Agustín, a lo mejor sus Confesiones, que es una obra de literatura universal, y allí vamos a encontrar un corazón inquieto, buscador de la verdad, deseoso de amar y que siempre buscó la unidad. De la orden agustina surgieron grandes intelectuales. Erasmo de Rotterdam, que vive entre los siglos XV y XVI, perteneció a una rama de la familia agustiniana, los canónigos regulares de San Agustín, que luego, por cierto, se secularizó, ¿no? Pero su formación fue de agustino. Otro ilustre agustino, aunque se separó de la iglesia, creó su propia comunidad religiosa, fue Martín Lutero. Los agustinos han tenido muchísima importancia, muchísima relevancia. Bueno, y también, por cierto, muchos santos, como San Nicolás de Tolentino, como Santa Rita de Casia, como en la península ibérica Santo Tomás de Villanueva, ¿no? Y también intelectuales, ¿no? Intelectuales en el mundo hispanoamericano, como es el caso de Fray Antonio de la Calancha. Antes de hablar sobre la llegada de los agustinos al Perú, veamos cuándo arribaron a América. Los agustinos no son los primeros en llegar al Nuevo Mundo, ¿no? El primer sacerdote que llega al Nuevo Mundo es un mínimo. ¿Qué es un mínimo? Es un fraile de la Orden de San Francisco de Paula, ¿no? Luego llegan miembros de otros institutos religiosos, ¿no? Los más protagónicos inicialmente son los dominicos, franciscanos y mercedarios. Los agustinos llegan en un cuarto o quinto lugar, ¿no? Ahora, con ello no quiero decir que los agustinos no fueran importantes, fueron importantísimos. Llegaron en 1533 a tierra firme. Por tierra firme no me estoy refiriendo a Panamá, me estoy refiriendo al continente. Llegaron a San Juan de Ulúa, ¿no? A Veracruz. La Orden de San Agustín llegó al Perú en 1547 con el arribo de su primer representante,
Fray Agustín de la Santísima Trinidad, quien tuvo la misión de preparar el camino para la llegada de sus hermanos misioneros. Lamentablemente, él no los pudo ver porque murió antes. Fue así que a fines de mayo de 1551 llegaron a Lima 12 frailes agustinos. Ellos fueron recibidos jubilosamente como verdaderos santos y tuvieron toda la ayuda del pueblo para instalarse. Y si en mayo llegaron a Lima los 12 apóstoles agustinos, en septiembre realizaron su primera asamblea representativa, es decir, su primer capítulo provincial, y dejaron constituida la provincia de Nuestra Señora de Gracia del Perú. Nuestra Señora de Gracia es la advocación agustina. Una advocación es esa devoción que siente un grupo de fieles por un aspecto específico de María, nuestra Madre, Nuestra Señora de Gracia, que se representa en este pasaje bíblico de la Anunciación, cuando el ángel le dice, llena eres de gracia, María, ¿no? De ti va a nacer el Hijo de Dios. Es la primera advocación agustina, que data del siglo XIV. Y es muy providencial porque el Papa León XIV fue elegido Papa el día que celebramos Nuestra Señora de Gracia. Es el mismo día. Coincidencias, providencia, ¿verdad? Y es el nombre también de la patrona de la provincia del Perú, de los agustinos del Perú. Nosotros fuimos fundados en el año 1551 y desde aquí, desde el Perú, se fundaron distintas misiones agustinas en toda Sudamérica. De allí que la provincia de agustinos de Chile, por ejemplo, también se llama Nuestra Señora de Gracia de Chile. La de Colombia también tiene el mismo nombre. ¿Por qué? Porque de aquí, desde el Perú, fue el centro de operaciones, vamos a decirlo así, misionero, de donde los agustinos partieron a toda Sudamérica allá en el siglo XVI. Llegan al Perú en el siglo XVI. Son de las primeras congregaciones religiosas en llegar después de los dominicos, de los franciscanos. Vienen los agustinos con esta espiritualidad de contemplación, oración y acción. Tienen diversas obras y uno de los elementos fundamentales de la espiritualidad agustiniana es el ponerse en las manos de Dios y enseñar a ponerse en las manos de Dios, pero a través de una teología sólida, acompañada por obras. El primer contingente de agustinos que llegó a Lima se alojó en un lugar donde hoy está la parroquia de San Marcelo, en el cruce de las calles Rufino Torrico y Emancipación. Nos ha contado la historiadora Jessica Aliaga que los agustinos comenzaron a enfermarse muy seguido. Y esto es porque por aquí pasaba una acequia de esa Lima colonial. Es más, por aquí hay una calle que tomó el nombre de Acequia Alta. Y lo que sucedió fue que tuvieron que mudarse al sitio en el que hasta el día de hoy están. Unas cuadras de aquí nada más, el convento y la iglesia de San Agustín. Bueno, la Orden de San Agustín está en todo el mundo distribuida en provincias, ¿no? Que son unidades mayores autónomas. También hay vicariatos que son menores que las provincias, como el vicariato de Chulucanas, de donde vino a hacer misión el padre Robert Prevost. La orden de la provincia de San Agustín se extendió desde Saña, en el norte del Perú, hasta Bolivia. En Bolivia se ubicaron varios conventos. Hasta ahora está, por ejemplo, el santuario de Nuestra Señora de Copacabana, ¿no? Allí estuvieron los agustinos también. En la actualidad ya no están. Bueno, acá, por ejemplo, desapareció la Universidad Pontificia, que era solo para agustinos, San Ildefonso, que fue creada en 1608. La Recoleta de Guía, que también desapareció. Hubo conventos en Cañete, en Nazca, en Arequipa, en Trujillo, Cusco. En 1573 se compra este solar. La primera piedra del convento la coloca el arzobispo de Lima, Jerónimo de Loaiza. Este es el convento, es la casa madre de los agustinos, donde empieza la vida de los agustinos acá en el Perú.
La primera piedra de la iglesia de San Agustín se colocó en 1574. Originalmente no era este portento que vemos ahora, sino una construcción muy rústica. Mira, los agustinos llegan en misión evangelizadora para realizar labor pastoral. El convento San Agustín es la casa madre desde siempre. Aquí llegan todas las barcadas, todos llegan, se reúnen. En la sala capitular se reúnen los padres y se deciden los destinos, es decir, las misiones, hacia dónde van los frailes. Aquí aprenden quechua porque se supone que van a ir a las provincias, al interior del país. Se van a pie, solo con el hábito y con Biblia en mano, a donde llegan. En realidad lo que hay que rescatar es esa vocación, esa profunda vocación por la evangelización, porque parten hacia rumbos desconocidos. Llegan a Lima como capital del virreinato del Perú o del reino del Perú. Y además de Lima fundan una serie de casas de conventos en todo el territorio peruano, por ejemplo, en Ica, en Arequipa, en Potosí, en Charcas, en el Cusco, ¿no? Y también en Trujillo, especialmente en Guadalupe, donde tuvieron muchísimo protagonismo. Ahora bien, yo estoy hablando del Perú en términos de la jurisdicción de la Real Audiencia de Lima, ¿no? Pero fuera de esa jurisdicción también hubo agustinos en Santiago de Chile y en Quito. Recordemos que en Quito uno de sus obispos fue agustino, uno de sus primeros obispos, Fray Luis López de Solís, que fue un sujeto cercano a Santo Toribio de Mogrovejo y que está en proceso de beatificación, es siervo de Dios. La historia del conjunto religioso de San Agustín, vale decir iglesia y convento, ha sido una historia de construcción, desastres como terremotos o guerras y reconstrucciones. En época colonial, varios terremotos se lo trajeron abajo. Para empezar, el de 1609, que destruyó la primera edificación. Luego, se volvió a construir la iglesia y el actual convento, que el terremoto de 1687 los volvió a destruir. En 1701 se empezó con la nueva construcción que se mantuvo hasta 1746, cuando un terrible terremoto destruyó prácticamente toda la Lima antigua. Fue precisamente durante este periodo que se produjo el que fue tal vez el más sonado robo sacrílego del Perú virreinal. El 22 de octubre de 1743, según refiere Ricardo Palma en una de sus famosas tradiciones, quien hubiese pasado por la plazuela de San Agustín quizás se hubiese llevado un gran susto al ver un hombre colgado en una de las cornisas de la fachada del templo tratando de ingresar a este con una razón no muy santa: robar. Él es Lucas de Valladolid, huamanguino de nacimiento, platero de profesión. Y su profesión le demandaba insumos para poder ejercerla. Se conocía como la palma de su mano esta iglesia y había visto una preciosísima custodia hecha de metales preciosos. Logró su cometido. La robó y la fundió. La mitad de ella las hizo en anillos con minerales preciosos, joyas preciosas de la misma custodia incrustada en estos anillos. La otra mitad la escondió en las faldas del Cerro San Cristóbal. Planeaba huir a Huancavelica y su codicia hizo que vendiese alguno de esos anillos. Lo pescaron de inmediato, lo trajeron hacia Lima y lo condenaron. Pero él quiso conmutar su pena y ofreció construir otra custodia mucho más valiosa y más preciosa que la anterior. Le tomó 4 meses en hacerla. Y sí, le conmutaron la pena.
no lo achicharraron por sacrílego, pero sí lo ahorcaron por ladrón. Ahora sí, ingresemos a descubrir el conjunto religioso de San Agustín. Este es el claustro principal, ¿no? La pila, en sus orígenes, de allí salía agua potable que la usaban los padres, era para el uso diario, para cocinar, para lavar, para todo uso. Actualmente es un adorno, pero antes cumplía una función. El claustro está decorado, adornado con 38 lienzos que narran la vida de San Agustín, pintadas por el pintor cusqueño Basilio Pacheco y su taller, pues, ¿no? A diferencia de la vida de San Agustín, aquí en América, para la misión evangelizadora, se representa a San Agustín desde que nace, toda su vida, su etapa de pecador hasta su conversión, porque se trataba de la enseñanza, pues, ¿no? De catequizar, de evangelizar, todo como parte de la labor pastoral. El convento de San Agustín era mucho más grande de lo que ahora vemos. Aquí vivían los frailes. El convento ocupa toda la manzana de Gironica, Cuadra 2, Camaná, Caylloma y Huancavelica. Este era el claustro principal. Al costado, la Galería Comercial San Agustín era otro claustro. Allí funcionó el colegio hasta 1955, cuando se van a San Isidro. A la espalda habían 3 claustros más. Por ejemplo, si ustedes se van a Girón, Huancavelica, en la calle van a encontrar un recorte así, ¿no? Ese recorte tiene que ver con don José de San Martín, que le gustaba venir al teatro y venir con su carroza. Y como no había mucho espacio, le pide al prior del convento que recorten el terreno para que él pueda estacionarse y acudir al teatro en las noches. En la sala capitular, los religiosos se reunían para tratar asuntos importantes de la comunidad. En la sala capitular actualmente tenemos la escultura de la muerte, el Cristo de la columna y el Equeón. Estas esculturas de formato grande salían en los pasos procesionales en la Semana Santa en Lima. Acá en todo el convento vas a encontrar esculturas o imágenes de formato grande. ¿Por qué? Todas tienen una razón. La razón es la misión evangelizadora. Había que evangelizar a través de las imágenes, porque los frailes venían y se encontraban con un pueblo que hablaba quechua. Sobre la famosa escultura El Arquero de la Muerte, Ricardo Palma escribió una de sus tradiciones más tenebrosas. Hasta después de 1824, los agustinos seguían sacando en la procesión del Jueves Santo la escultura del Arquero de la Muerte, hecha por el escultor Baltasar Gavilán. Cuenta Ricardo Palma que este escultor le gustaba empinar el codo, por así decirlo, y que todas sus esculturas las había hecho bastante bebido. Resulta que al terminar esta escultura quedó enteramente satisfecho, tanto así que quiso ir a jugar bochas con sus amigos y tomar algunos tragos. Regresó muy tarde en la noche y cayó rendido en la cama, profundamente dormido. Pero a mitad de la noche se levantó y prendió una vela muy cortita con una luz tenue, pasó por el costado de la escultura. Se asustó tremendamente al verla, tanto así que cayó fulminado de un ataque al corazón, muerto. El artista hizo a la muerte y la muerte
se hizo del artista. En el antiguo refectorio de San Agustín, es decir, la sala donde los religiosos se reunían para comer, hoy encontramos valiosos lienzos. En el antiguo refectorio, que ahora lo usamos como una pequeña sala de exposición, tenemos la Virgen Inmaculada de Angelino Medoro, ¿no? Tenemos un lienzo que fue restaurado con un convenio que tuvimos con el Ministerio de Cultura del primer mártir de los agustinos en el Perú, Fray Diego Ortiz, ¿no? También un lienzo de San Agustín, otro de Santa Úrsula y las Mil Vírgenes, ¿no? Son parte de la colección de arte de los agustinos. Luego del terremoto de 1746, se emprendió una nueva reconstrucción, donde quedaría más o menos la iglesia que hoy conocemos. La primera iglesia, según la narra el padre Calancha en su crónica moralizadora, era de estilo gótica, ¿no? Pero debido a los terremotos es que se ha ido refaccionando, ¿no? Con el transcurso de los siglos. Por ejemplo, lo que permanece en la iglesia, en el atrio, es la fachada, que es de 1720. La iglesia ha sufrido terremotos, han tenido los frailes, ¿no? que restauraron en siglos pasados, reconstruir. Cada etapa es original, cada etapa pertenece a un tiempo que es original, o sea, no le quita valor las reparaciones, la restauración que hicieron. Un detalle característico de la iglesia de San Agustín es su fachada, su tradicional portada retablo, considerada por muchos la fachada barroca más hermosa de todas las iglesias de la Lima antigua. Estamos ante la portada más antigua de la ciudad, o al menos una de las más antiguas. Los entendidos dicen que data de finales del siglo XVI. Está en la cuadra 4 de Girón Camaná, antiguamente llamada Calle de Lártiga. Es una portada lateral de la iglesia de San Agustín. Y dicen que esta portada es milagrosa. Se abría durante la Semana Santa para permitir que los fieles salgan del sermón de las 3 horas. Y es milagrosa porque cuando se abría la puerta, los fieles podían rezar ante ella, y si ocurrían ciertas cosas, al parecer San Agustín nos daba el milagro. Pero en realidad el milagro sería que esta puerta, que está hace muchos años cerrada, se abriese. La educación fue un pilar importantísimo para la mayoría de órdenes religiosas que llegaron a América. Y los agustinos no desentonaron, tanto así que hasta ahora tienen varios centros educativos por todo el país. Se caracteriza también la espiritualidad agustina por la formación. San Agustín era un hombre que intelectualmente escribió muchísimo y un hombre en que unía razón y fe. Ambas características encontraban en San Agustín una armonía, y eso es para nosotros fuente de inspiración. Es algo que nosotros hemos querido comunicar, anunciar también a través de la educación. De allí que la orden se caracteriza aquí en el Perú de un modo especial, sí por tener parroquias, pero también centros educativos, colegios. Nosotros creemos firmemente que estamos llamados como agustinos, como religiosos, a poder comunicar la espiritualidad agustina a través de la educación. Formar a personas que tengan estos valores cristianos y agustinos nos resulta un modo de llegar también a la cultura y a la sociedad. En 1608 fundaron su primer colegio, el de San Ildefonso. Decimos colegio, pero en realidad era un alto centro de estudios, una universidad de altísimo nivel.
El mundo intelectual limeño se vio reforzado por la orden agustina. Recordemos que los agustinos fundaron su colegio, ¿no? Y los colegios no eran, pues, centros de instrucción básica como los entendemos hoy. Los colegios eran centros universitarios, ¿no? Los franciscanos tenían el colegio de San Buenaventura, los mercedarios el colegio de San Pedro Nolasco, ¿no? Los dominicos tenían el estudio general, los jesuitas tenían el colegio máximo de San Pablo y el gran colegio de San Martín, que era muy importante. Así como las otras órdenes fundaron sus colegios universitarios, en realidad que conformaban la Universidad de San Marcos, los agustinos fundaron el colegio de San Ildefonso. Y en este colegio Calancha fue vicerrector. En ese colegio Calancha impartía clases. Nosotros aquí, incluso en la colonia, teníamos San Ildefonso, que era un espacio en el tiempo de la colonia en donde se buscaba a través de la teología, la filosofía, buscar la verdad, era encontrarnos con la realidad también que impregnaba, por ejemplo, en la justicia contra aquellos que lo necesitaban, por ejemplo, los indios o los mulatos, etc. Y que de una manera u otra la Iglesia y la orden aportó mucho para fortalecer no solamente un ideario filosófico, teológico, sino también de apoyo desde las cátedras. Entre los cronistas que escribieron sobre el temprano Perú colonial, por supuesto que habían religiosos. Uno de ellos fue el agustino Fray Antonio de la Calancha. Él era un criollo nacido en el Virreinato del Perú, específicamente en Chuquisaca, que hoy pertenece a Bolivia. Había estudiado teología en la Universidad de San Marcos. Había recorrido gran parte del virreinato, revisado documentos en los conventos y también estaba muy cerca de la población indígena. Con todos estos insumos, escribió una crónica moralizada del Orden de San Agustín en el Perú. José de la Ribagüero ha dicho de Fray Calancha que era la personificación más exacta del cronista de convento. Nació en Charcas, la ciudad de los cuatro nombres, ¿no? Lo que hoy es Sucre, y escribió la crónica o corónica moralizada del Orden de San Agustín, que es una historia de los agustinos en el Perú, en la que destaca los logros evangelizadores de los agustinos, destaca también a sus principales evangelizadores y mártires, y arrastra información sobre el mundo prehispánico. Por supuesto, con un tono culterano, muy barroco, que hace de la obra, pues, una pieza literaria fabulosa. Es un texto muy extenso que no lo llegó a concluir del todo. Tuvo un sucesor en la redacción de la historia de San Agustín en el Perú, que fue Fray Bernardo de Torres.
monasterio de la Encarnación fue el primer monasterio de monjas en Lima. Fue erigido en 1558 y las monjas, las mujeres, tomaron la regla de vida de San Agustín y, por supuesto, el hábito agustino. En 1571, nos ha contado la historiadora Liliana Pérez Miguel, la extensión de este monasterio había abarcado 3 cuadras a la redonda, es decir, 3 grandes manzanas del centro histórico. Era realmente gigantesco, inmenso. Se ubicaría donde hoy están los alrededores de la Plaza San Martín. Dentro se podían encontrar varios dormitorios, celdas con jardines, claustros con fuentes, huertas, piletas, es decir, era una especie de pueblo chico, una mini ciudad. Era realmente fabuloso. El padre Fray Antonio de la Calancha nos ha contado que en la década de 1630 se podían contar 700 mujeres en ese espacio. Para que tengan una pequeña idea de lo que significaba, Lima en aquella época tenía alrededor de 14.000 y pico de almas. Es decir, que ese número representaba el 5% de la población total de la ciudad. Y todas eran mujeres. Increíble. Este monasterio va a comenzar como un simple recogimiento que más tarde va a pasar a ser un beaterio en el año 1561. El monasterio va a ir creciendo rápidamente, tanto por el número de mujeres que van a ingresar en él. Recordemos que es el primer monasterio femenino de clausura que hay en todo el virreinato peruano. Y también va a contar con importantísimos benefactores. Entre ellos podemos mencionar al propio arzobispo Jerónimo de Loaiza y también al virrey Francisco de Toledo. El padre Antonio de la Calancha, que en su crónica nos da muchísima información de este monasterio y nos dice que alrededor del año 1631, a mediados del siglo XVII, eran aproximadamente 700 las mujeres que estaban viviendo en este centro, entre monjas profesas, entre sirvientes, criadas, esclavas. El padre Calancha nos habla de una expansión del monasterio alrededor de 3 cuadras, lo cual era un espacio que convertía a este monasterio en una pequeña ciudad, con sus calles, con sus huertas, con sus casas, muy similar a lo que podríamos ver hoy en el monasterio de Santa Catalina de Arequipa. Justamente, además, en el siglo XVII asistimos a una saturación de los conventos, ¿no? Son muchas las autoridades civiles y virreinales que se quejan de cuántas mujeres hay en estos centros, ¿no? Que son demasiadas. Pero como todo tiene su final, en la República el crecimiento de la ciudad y la urbanización acabaron con el monasterio de la Encarnación. A mediados del siglo XIX sufrió su primer gran recorte de terreno, ya que una parte de él fue expropiado para construir una estación del ferrocarril. Luego, a inicios del siglo XX se le quitó otro gran pedazo para ampliar la avenida Nicolás de Piérola, más conocida como La Colmena. Y la cereza de la torta vino en 1940, con el terremoto de ese año, que no solo fue terremoto, sino que le siguió un incendio. Lo que quedaba del monasterio quedó en ruinas, y en 1943 las religiosas se trasladaron a la cuadra 17 de la Avenida Brasil. Otra cosa importante del Monasterio de la Encarnación es que, además de ser el alma mater, donde la Orden Agustina va a tener sus primeras representantes, además van a tener un rol muy importante en la fundación de otros monasterios de clausura. Por ejemplo, del Monasterio de la Encarnación van a salir las religiosas que van a ayudar a las concepcionistas, que van a fundar su monasterio en el año 1572, a hacer sus primeros años, a su guía doctrinal. También van a estar presentes pues, en otros monasterios como el de las Bernardas, las Trinitarias, las Descalzas de San José y, por supuesto, en Nuestra Señora del Prado. A diferencia del monasterio de la Encarnación, que como vimos, desapareció completamente, el monasterio de Nuestra Señora del Prado permanece en pie,
como una de las edificaciones más representativas de los barrios altos en el centro de Lima. Alrededor de 1560, doña Ángela Zárate de Recalde, que es ex abadesa de la Encarnación, pues manifieste al arzobispo su deseo de poder fundar allí un monasterio recoleto, agustino recoleto. Es decir, doña Ángela manifestaba que toda la población que había dentro del monasterio de la Encarnación, recordemos, más de 700 mujeres, les impedía llevar a cabo su misión doctrinal con la debida austeridad, tal y como demandaba la orden de San Agustín. Entonces, ella quiere que sea más reducido y muchísimo más austero, ¿no? Por eso hablamos de un monasterio recoleto. Si bien ambos monasterios pertenecen a la Orden de San Agustín y se rigen por sus constituciones, sin embargo, siempre los monasterios recoletos y de descalzas pues van a ser muchísimo más austeros, van a querer apegarse a la regla original. En este sentido, por ejemplo, una de las diferencias sería que las celdas van a ser muchísimo más austeras. No van a poder conservar tampoco ninguna comodidad en el interior de las mismas, las horas de liturgia, las horas dedicadas a la oración van a ser también mayores. Las órdenes religiosas, incluyendo los agustinos, por supuesto, tuvieron un periodo de esplendor, desde que llegaron en el siglo XVI hasta fines del siglo XVIII, momento en el cual empezaron las guerras de independencia. Con la gesta de la independencia se va a ver que en las órdenes religiosas, tanto masculinas como femeninas, el número del personal religioso va a bajar, ¿no? Se reduce el número, se suprimen conventos. La provincia de Nuestra Señora de Gracia, aquí en el Perú, se queda solo con este convento. En 1894 llega la misión restauradora. Hay una anécdota, ¿no? El padre Eustacio Esteban salva este convento porque disfraza al personal, a los jardineros, les pone hábitos, porque había que tener un número de 8 religiosos como mínimo para no perder el convento. Es así que se salva y él redacta las nuevas constituciones y empieza nuevamente a formarse la vida de los frailes aquí, pues, ¿no? Empiezan a venir más padres españoles, ¿no? Y la provincia pasa a ser de régimen suspendido, eso hasta hasta el 2005, ¿no? Que precisamente se recupera la autonomía cuando el padre Roberto Prevost era el prior general de la orden. Para el 2010, después de muchos años, sale elegido el primer prior provincial peruano, ya recuperada la autonomía. Hemos hecho este programa de la presencia agustina en el Perú, motivados, por supuesto, por la elección como nuevo papa de Roberto Prevost, es decir, el Papa León XIV, el primer papa agustino, estrictamente hablando, es decir, de la Orden de San Agustín. Y hemos encontrado que las huellas son muchas, pero también hemos encontrado que hay huellas mucho más allá de las que nos habíamos imaginado. Existen iglesias acá, pero también colegios como el Santa Rosa de Chosica, allí también la parroquia de Santo Toribio de Mogrovejo, el Colegio San Agustín de Chiclayo, que se encuentra en el puerto de Pimentel, el colegio parroquial Nuestra Señora del Consuelo y, por supuesto, el emblemático Colegio San Agustín, que fue fundado en 1903 en uno de los claustros del convento en el centro de Lima y que a mediados de la década del 50 se trasladó aquí a su local que está en la esquina prácticamente de la Vía Expresa con Javier Prado, en una época en que todo esto era diferente. El tráfico nos abruma hoy en día. Hay veces que hay cosas que cambian, pero otras no, como esa ligazón que existe entre la Iglesia Católica y la educación. Nos vemos en un próximo programa.